Gracias. Vale, pues un poquito, os cuento un poco cómo vamos a organizar el tema del webinario, ¿vale? El objetivo de hoy es que os dé todos los resultados de la investigación que hemos estado haciendo a lo largo de todo este año, ¿vale? Que sería como la segunda parte de la investigación que hicimos también el año pasado sobre discapacidad intelectual y adicciones. Entonces, vamos a tener esa primera parte y después vamos a contar con el testimonio de una participante que nos ha estado ayudando a lo largo de este año, ¿vale? Entonces, al final del todo, después del testimonio, vamos a dejar un ratito para preguntas, para si tenéis alguna cosa que queráis comentar o que os haya quedado duda, etcétera, ¿vale? Y luego os compartiré también lo diré, donde vamos a alojar el informe completo, porque esto es como un pequeño resumen, pero para que lo podáis ver, ¿vale? Entonces, bueno, un poco lo que os comentaba, el objetivo del webinario es presentaros los datos del proyecto de investigación que hemos realizado este año, que se llama Adicciones y Discapacidad 2, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y problemas de adicciones. El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y lo hemos llevado a través de la Asociación Progestión, contando con mi parte como investigadora dentro del equipo de la asociación, y hemos colaborado con algunas entidades, ¿vale? Entonces, este proyecto surge como una segunda fase del proyecto que hicimos el año pasado, en el que no sé si habéis tenido la oportunidad de echarle un vistazo. Hicimos como un poco bajar a tierra, ¿no?, cómo estaba la situación en cuanto a la discapacidad intelectual y las adicciones, y nos surgió una necesidad de cara a que vimos una serie de necesidades que tenían las personas y los profesionales, pues de formación, etcétera. Entonces, lo que nos pusimos como objetivo este año era hacer esa segunda parte, colaborar con otro tipo de entidades y con otros profesionales, y abordar un poco la temática de la discapacidad intelectual y las adicciones desde más una parte de sensibilización, ¿vale? Entonces, darme un segundo porque creo que no se está grabando. ¿O sí? Ah, sí, perdonadme, que pensaba que no. Vale, un poco lo que nos dimos cuenta el año pasado y lo que hemos ido viendo también a lo largo de la bibliografía, ¿no?, pues que al final es un reto emergente el tema de las adicciones y la discapacidad intelectual, y que es un problema global de salud pública, ¿vale? Que según la OMS incide en un gran impacto personal y social y comunitario, pero que es un tema que está poco abordado. Si ya de por sí hay ciertos aspectos sobre la discapacidad intelectual que están invisibilizados, el tema de las adicciones es una más, ¿vale? Entonces, esa intersección entre discapacidad intelectual y adicciones ha sido poco investigada y cuenta con recursos bastante escasos. ¿Qué ocurre y qué se ha visto según las investigaciones? Que en personas con discapacidad intelectual el riesgo aumenta por factores como dificultades en la comprensión, entornos sobreprotectores, barreras de acceso a la información, presencia de problemas en salud mental, entre otras. Y se hace necesario generar esos apoyos accesibles, ¿vale? De cara a la prevención y al acompañamiento especializado. A ver, yo creo que está entrando más gente. Vale. Genial. ¿Por qué es importante este estudio? Pues nos dimos cuenta en el estudio que hicimos el año pasado, pues eso, ¿no?, que había mucha desinformación, que no existía coordinación entre las redes. Entonces, al final,
el que las personas con discapacidad intelectual no puedan acceder de una manera libre o que no tengan la información en cuanto a qué es un problema de adicción y realmente qué es lo que te puede pasar si tienes un problema de adicción. Entonces, la relevancia del estudio fue pues, garantizar esos derechos, ¿no? Esa accesibilidad cognitiva a los apoyos y a los tratamientos y sobre todo reducir esas desigualdades. Un poco también lo que vimos el año pasado, ¿no? Fue que este estudio y los objetivos que nos hemos planteado con él compensa ese déficit de formación profesional y de barreras en la detección y en la atención, porque lo que hemos hecho este año ha sido una serie de talleres de sensibilización, que os lo explicaré ahora un poquito más adelante, donde también hemos podido formar e informar tanto a personas con discapacidad intelectual como a profesionales que atienden a este colectivo, ¿vale? En temas de adicciones. Es un campo emergente, como ya os comentaba antes, donde hay pocos estudios y poca evidencia científica porque no se está haciendo prácticamente nada, ¿vale? Sí que es verdad que cada vez es una temática como mucho más interesante, ¿no? No porque no haya existido nunca, sino porque, bueno, pues al final el hacer este tipo de investigaciones y el ir comentando ciertos aspectos, al final es como que al profesional, ¿no? Pues se nos enciende la bombilla y decir, ostras, que es que esto también está pasando en mis centros. O personas que habéis atendido a lo largo de estos años que sabíais que existía este problema, pero pues por lo que sea, por circunstancias no se ha trabajado, ¿vale? Entonces, un poco la idea también es identificar y crear ese perfil poblacional de prevalencias, ¿vale? Sobre todo de consumos y riesgos que tienen las personas con discapacidad intelectual. También existe una necesidad de llevar a cabo modelos preventivos, ¿vale? Porque si la intervención, o sea, la intervención no se está llevando de manera adecuada porque no están adaptadas a las necesidades de la persona, pero tampoco existe ese modelo preventivo, ¿no? Si nos imaginamos en todos los modelos de prevención que existen a nivel nacional, ¿vale? No tienen por qué ser englobados dentro de centros específicos, sino pues eso, campañas de prevención que se hacen sobre adicciones desde el gobierno, la mayoría no están adaptadas o ninguna está adaptada. Entonces, un poco ver toda esta parte también, ¿no? Y está creciendo mucho la evidencia, ¿vale? Y sobre todo en enfoques integrativos, es decir, que sean enfoques desde un enfoque biopsicosocial de reducción de daños y de prácticas más holísticas donde se tenga en cuenta a la persona como en el centro del tratamiento. ¿Qué conceptos clave habría que tener en cuenta para la intersección entre discapacidad intelectual y adicciones? En cuanto a la discapacidad intelectual, existen limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el adaptativo, que esto para las personas que os dedicáis a la discapacidad intelectual no es nada nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué enfoques actuales hay ahora mismo? Modelo social, modelo de apoyos y modelo de derechos humanos. En cuanto a las adicciones, enfoques biopsicosociales y holísticos y de reducción de daños, que aquí no sé por qué no está puesto, ¿vale? Entonces, en discapacidad intelectual, ¿qué nos ocurre? Más vulnerabilidades cognitivas y emocionales, exclusión social y un doble estigma por el tema de la discapacidad y la adicción. En cuanto a la calidad de vida, que era un poco el objetivo de este proyecto, ¿no? Mejorar esa calidad de vida en la atención de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo tener en cuenta las 8 dimensiones de Sarlock y Verdugo, ¿vale? Y existen esas necesidades de intervención que sean más accesibles, más personalizadas y que estén centradas en la persona. Brechas y retos actuales. Existe una invisibilización de las adicciones en personas con discapacidad intelectual, sobre todo por el estigma, ¿vale? Porque, bueno, esto si me habéis escuchado en alguna otra ponencia que he hecho para alguna otra entidad, la frase que a mí me viene a la cabeza siempre es: bastante tiene con la discapacidad intelectual y con todo lo que ello conlleva como para que ahora me digas que tiene un problema de adicción, ¿vale? Entonces, ese estigma está ahí. Y luego un poco esa sobreprotección, ¿no? De que va bastante relacionado con decir, oye, pues vamos a intentar
que la persona no esté en ciertos entornos, que vamos a tener a la persona que no es que no sepa, pero bueno, es como que no, si no veo esto, no tengo acceso a esta información, pues es como que no existe y al final pues es contraproducente. Falta de recursos accesibles y profesionales formados, barreras entre el sistema de atención, tanto de salud mental, adicciones y discapacidad, es decir, esa falta de coordinación entre las redes, escasez de programas preventivos y terapéuticos con adaptaciones cognitivas y necesidad de integrar la reducción de daños, la accesibilidad, el acompañamiento psicosocial y la figura de pares, ¿vale? Todos estos datos son datos que salieron tanto del estudio del año pasado, ¿vale?, como de la revisión bibliográfica que hemos hecho este año para completar con estudios que no habríamos incluido el año pasado. Entonces, una de las cosas importantes es la figura de pares. No sé si de los que estáis aquí alguno conocéis en qué consiste esto, pero un poco el objetivo es que una persona con discapacidad intelectual que ha tenido un problema de adicción y que ha estado en ese tratamiento se incluya dentro de las actividades y de las intervenciones que se hacen con otra persona, ¿vale? Al final es como mostrar a otras personas que están en ese mismo camino la experiencia vital de una persona que ya ha vivido todo esto, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál sería el objetivo general de esta investigación? Sería contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en relación a los problemas de adicciones mediante programas de sensibilización. Cuanto a la metodología del estudio, ha sido un estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo con un enfoque participativo. Características claves que se han tenido a lo largo de la metodología del estudio: enfoque transversal de género, de derechos humanos y de reducción de riesgos. Como os comentaba antes, ¿no?, es la segunda fase del proyecto de 2024 en el que intentamos ver un poco cómo estaba la situación a nivel global en España. En total han participado 51 profesionales de la red de discapacidad, de adicciones y salud mental, que han sido a nivel nacional de toda España, y de personas con discapacidad intelectual han sido 22 personas, ¿vale? Y nos han ayudado y han participado desde la Fundación ADECO en Madrid y desde la Fundación PROMI en Córdoba. Para la recogida de datos hicimos como dos partes, ¿no? Esa primera parte del focus group, que la idea era pues bajar un poquito más a tierra y ver si nos habían faltado algunas informaciones en el proyecto del año pasado. Entonces realizamos dos focus group con profesionales, que lo hicimos de manera online porque como eran personas que vivían a nivel estatal, o sea que en diferentes comunidades autónomas, para poder acceder al máximo número de personas posibles. Y luego hicimos un focus group con personas con discapacidad intelectual, que lo hicimos presencial y online, ¿vale? Lo hicimos el mismo día, nos desplazamos a las instalaciones de la Fundación ADECO y conectamos con el centro de PROMI en Córdoba. Y luego, por otra parte, los talleres de sensibilización, en los que nos planteamos un cuestionario previo a ese taller y un cuestionario post de cara a investigar si realmente la información que estábamos aportando tanto a las personas profesionales como a las personas con discapacidad intelectual era de calidad, si había alguna cosa que fallara o que hubieran echado en falta, de cara a cómo esa calidad a cómo esos talleres podía mejorar esa calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y problemas de adicciones, ¿vale? Vamos a ir de cara a los resultados. Os lo he dividido tanto en los focus group como en los cuestionarios pre-post de los talleres de sensibilización. Me imagino que aquí habrá personas que hayan participado conmigo, o sea, tanto en los focus group como en los talleres, así que bueno, os va a servir un poquito también para ver el resultado. En cuanto a los focus group de profesionales, como os decía antes, hicimos dos, participaron en total 8 profesionales.
5 mujeres y un hombre en el primero y 2 hombres en el segundo. El ámbito profesional, social, sanitario, ámbito penitenciario y de recursos sociolaborales. Y experiencia profesional en discapacidad intelectual y adicciones, ¿vale? ¿Qué nos comentaron estas personas en cuanto a los desafíos en la intervención y en la formación? Falta de coordinación entre los sistemas de discapacidad y adicciones. Esto es algo que lo he repetido un montón de veces, pero que realmente existe. El otro día, por ejemplo, me comentaba una compañera desde el servicio de información y asesoramiento que tenemos en la asociación, que escribía un familiar, ¿no? para hacer una consulta de a qué centro podía acudir porque a su hijo o a su hija, no me acuerdo si era hombre o mujer, no le denegaron el acceso en uno de los centros de atención a las adicciones, ¿vale? Entonces, todavía queda mucho por hacer y, oye, pues este tema de coordinarnos con los centros de discapacidad y de adicciones es algo que los profesionales siempre han dicho que lo veían necesario, ¿vale? Formación separada y no integrada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final tú te puedes formar en adicciones y te puedes formar en discapacidad intelectual, pero no existe a día de hoy, de momento, pero llegará una formación que integre o sea, que interseccione las dos partes, ¿vale? Las intervenciones siguen centrándose en la conducta de la persona, ¿vale? Y no en las causas. Esto es una cosa de las que incidimos bastante en los talleres de sensibilización, ¿no? Como ese iceberg en el que la parte de arriba es lo que vemos, lo que está ocurriéndole a la persona, o sea, lo que se ve de manera tangible en la persona, pero la causa está por debajo. Entonces, ahí es a donde tenemos que ir, ¿vale? Programas poco accesibles cognitivamente o nulos porque no están adaptados en lectura fácil y cognitiva, modelos paternalistas y sobreprotectores. Y una cosa que sí que nos comentaron, ¿no? De otros hallazgos era diferencias por edad y por contexto. Entonces, el tabaco, sobre todo en personas adultas de más de 45 años, y pantallas y juego en población joven. Otro aspecto que nos comentaban los profesionales era la necesidad de entornos que fueran estructurados y no punitivos. Es decir, a lo largo de las conversaciones con las personas profesionales, lo que sí que nos comentaban era que muchas veces, ¿no? Esas normas tan restrictivas que muchas veces se tienen en los centros, ¿vale? Lo que supone es algo, o sea, contraproducente hacia la persona, ¿vale? Entonces, la adicción es una conducta que habla de una necesidad no cubierta. Entonces, muy importante, destacaban la importancia de ir al origen. En cuanto a la detección, evaluación y los recursos, las dificultades principales que señalaron fue ausencia de herramientas específicas, falta de protocolos compartidos, escasez de materiales en lectura fácil y exclusión. Un poco esto iría relacionado también con el estigma, ¿no? Pues al final es discapacidad intelectual y le añadimos un problema de adicción, pues tenemos ahí esa doble vertiente. Otros métodos que se utilizan actualmente para trabajar con personas con adicciones y discapacidad intelectual, entrevistas semiestructuradas, porque como ya comentábamos antes, no existe ningún test estandarizado adaptado ni ninguna herramienta que esté adaptada en lectura y comprensión fácil, con lo cual entrevistas semiestructuradas, observación de cambios conductuales y físicos y detección informal y subjetiva, ¿vale? Entonces, mucho desde la entrevista semiestructurada, desde la historia de vida, desde sentarte con esa persona, con su profesional de referencia, investigar, por así decirlo, y mucha observación. También nos comentaban que había un problema estructural, ¿no? Pues esto que os decía antes, rigidez institucional, falta de espacios para la autorregulación, desconocimiento mutuo entre recursos de adicciones y discapacidad. Pues al final lo que hablábamos antes, ¿no? Pues que hay veces que las personas que trabajamos en la red de discapacidad
no tienen el conocimiento de que existen esos centros de adicciones o de que se puede hacer una pequeña coordinación con ellos y viceversa, ¿vale? Entonces, al final, un poco el objetivo sería que esa coordinación fuera real, ¿no? Que realmente nos apoyáramos entre las distintas redes y que, jolín, que al final la persona que está especializada en adicciones y la que está especializada en discapacidad, ambas dos tienen mucho que aportar. Entonces, si tú tienes a una persona que acude a un CAT o a un CAIT o a un CTA en función de la comunidad autónoma en la que estéis, y la persona a la que están atendiendo tiene una discapacidad intelectual y el profesional no se ha enfrentado en ningún momento a eso, pues oye, el apoyarse en el profesional de referencia de esa persona o en el centro, en el caso de que esté acudiendo a algún centro, pues sería lo idóneo. En cuanto a la intervención y las estrategias de apoyo, existen bastantes limitaciones en el modelo actual, ¿vale? Entonces, lo que nos comentaban las personas participantes eran que o sea, que los enfoques actuales son cognitivos conductuales y que no están adaptados a esa persona, ¿vale? Entonces, que muchas veces era o sea, que las sesiones son como muy largas, que existe una sobrecarga para la persona, entonces un poco habría que ir hacia intervenciones y enfoques muchos, o sea, más centrados en la persona, sesiones más cortitas donde la persona tuviera ese espacio, ¿no? Como de integrar y de que se pudiera alargar en el tiempo porque muchas veces se dispone de poquito tiempo para realizar las intervenciones. Por otro lado, exigencia de adaptación cognitiva a la persona, es decir, aquí pongo entre paréntesis, ¿no? En lugar de al revés. ¿Qué ocurre? Que normalmente es la persona la que tiene que adaptarse al entorno. Entonces, un poco lo que comentaban era que es el entorno el que se tendría que adaptar a la persona. Por eso todo el tema, ¿no? De coordinarse entre redes, de llevar a cabo más herramientas de evaluación y de prevención en lectura y comprensión fácil, etcétera. Por otro lado, estrategias y propuestas de los profesionales, adaptar los tiempos y los descansos, un poco lo que os decía al principio, ¿no? Uso de materiales y visuales en lectura fácil, metodologías activas y vivenciales. En este caso, sí que esto lo vais a poder leer en el informe, ¿vale? Pero utilizar role-playing, vídeos, la figura de pares que os decía, ¿no? Pues que una persona pueda contar su testimonio, que lo puedan ver, que puedan hablar con esa persona. Entonces, el vivirlo de otra manera, que no sea simplemente me siento en una mesa, me van a hacer una evaluación, vamos a trabajar ciertas cosas, etcétera. ¿Qué más? Y reforzar esa adherencia al tratamiento, porque lo que ocurre muchas veces es que como los tiempos son largos, no hay muchos descansos. Los tiempos de sesión son largos, perdón. No hay muchos descansos, no existen los apoyos necesarios para la persona. Lo que ocurre es que pues la persona se sale del sistema y deja de acudir a los centros de tratamiento, ¿vale? En cuanto al género y factores de vulnerabilidad, pues doble invisibilización en mujeres con discapacidad intelectual, existe menor detección. Esto lo veréis también en el informe, pero lo que ocurre es que las mujeres están más invisibilizadas porque pasan más desapercibidas, ¿vale? Entonces, normalmente el perfil de mujeres con adicciones en discapacidad intelectual son mujeres que tienen una discapacidad intelectual más leve, ¿vale? Y nos ocurren dos cosas, participan mucho mejor en sus actividades de la vida diaria y por eso pasan más desapercibidas, y hay otra vertiente que son mujeres que no acuden a lo mejor a ningún tipo de centro o servicio, ¿vale? Pero están en casa y tienen un rol de cuidadoras, pues de cuidar a hermanos, de limpieza del hogar, etcétera. Entonces, esas dos invisibilidades existen. Mayor sobremedicación, esto es un poco lo que ocurre en la población general, sobre todo en mujeres, con el tema de los psicofármacos.
Sí que es verdad que lo que nos salió el año pasado era que el 100% de las personas con discapacidad intelectual estaba tomando algún tipo de psicofármaco, que esto, bueno, pues es algo que llama bastante la atención, pero existe una mayor sobremedicación en mujeres y lo que sí que vimos era como que esos efectos secundarios se veían mucho más en ellas, ¿vale? Tenían unas dosis mayores, mucha más somnolencia y se veían esos efectos secundarios. Y el uso de psicofármacos como forma de control, ¿vale? Pues lo que sí que salió es que en hombres era una manera de controlar la conducta y en las mujeres era como para dormir, por así decirlo, entre comillas, el dolor emocional, ¿vale? Lo leéis en el informe también, pero un poco para que lo tengáis en cuenta. Factores de riesgo que destacaron, roles tradicionales y de cuidado en cuanto a las mujeres, ¿vale? Falta de autonomía económica, sobre todo, pues al final no tienen acceso al dinero, ¿vale? Y lo que sí que ocurre cuando no tienen ese acceso al dinero, pues es que a lo mejor personas que acuden a centros y en un momento dado tienen acceso a ese dinero porque van a hacer una salida comunitaria, van a ir a tomar algo, van a ir a comer. Lo que sí que nos comentaban algunas profesionales era que al tener el acceso a ese dinero, pues ese día utilizaban el dinero pues para comprar tabaco, bebidas energéticas eh, o alguna otra sustancia, ¿vale? Institucionalización prolongada y control excesivo de rutinas, dinero, internet, ¿no? Un poco lo que comentábamos lo que os comentaba antes, que, que, que ese control, tanto muchas veces de las instituciones como otras veces a nivel del entorno familiar, a veces estaba siendo contraproducente. ¿Qué necesidades de mejora y propuesta propusieron los profesionales? Formación cruzada. Al final, si veis un poco, sale como casi todo el rato lo mismo, ¿vale? Pero bueno, yo soy de las de cuanto más lo repites, más se le cala al cerebro. Entonces, formación cruzada con discapacidad intelectual y adicciones, coordinación entre los sistemas, salud mental, discapacidad, adicciones, acceso a la justicia, ¿vale? Y adaptación real de los programas, tanto de prevención como de tratamiento. Aquí os dejo un poco una frase, ¿no?, que para mí resumiría todo, que sería: la intervención debe entender a la adicción como parte de la historia vital de la persona y ofrecer esos apoyos que fortalezcan su bienestar, su autonomía y su sentido de pertenencia. Resultados del focus group de personas con discapacidad intelectual. Hicimos uno, como os comentaba antes, ¿no? Modalidad presencial y online. Participaron 6 personas, 3 mujeres y un hombre en la Fundación ADECO y 2 mujeres de la Fundación PROMI. Se llevaron a cabo adaptaciones, lenguaje claro, apoyos visuales. Les dimos el tiempo necesario para que hicieran su participación, es decir, para que pudieran responder, para que se lo pudieran pensar. Hicimos descansos entre medias y contamos con el apoyo de su profesional de referencia y, en mi caso, desde la asociación fuimos 2 trabajadoras, ¿vale? Un poco lo que conseguimos averiguar en este focus group fue que, en cuanto al conocimiento sobre las adicciones, tenían una conciencia clara, ¿no?, sobre tanto que existía una pérdida de control asociada a las adicciones, tanto identificar qué tipos de adicciones había con y sin sustancia. Pues bueno, las más comunes, ¿no? El tabaco, el alcohol, no lo he puesto aquí, pero bueno, el tabaco, el alcohol, el móvil, la tablet. Alguno también dijo algo como conductas repetitivas, ¿vale? Pero en general la identificación que tenían en torno a las adicciones era buena. En cuanto a las experiencias personales de adicción y de recuperación, destacamos diferentes relatos compartidos, ¿no? Pues las sustancias que más salieron fueron el tabaco, la cocaína y el café.
También se abordaron temáticas sobre procesos de deshabituación y de cambio vital, y factores que destacaron como claves en la recuperación fue de esos problemas de adicción, acompañamiento profesional continuo, que los espacios fueran estructurados y seguros y que hubiera terapias y talleres grupales. En cuanto a las adicciones sin sustancia, fue una de las temáticas como más en auge, porque al final las personas que participaron en el focus group eran jóvenes, ¿vale? La mayoría. Y bueno, pues como os he comentado antes, en el perfil de jóvenes el móvil y las nuevas tecnologías era lo que más incidencia tenía. Entonces, sí que reconocían que existía un enganche, un vicio. eh, Tenían una buena conciencia sobre que el impacto era negativo, ¿no? Señalaron tanto relaciones sociales como la convivencia con compañeros y compañeras o con la familia, y como que ese impacto también influía en las relaciones de pareja. Un poco lo que llegamos a la conclusión, ¿no? Como que sí que decían que tenían esa intención de reducir el uso de manera progresiva. Hubo una actitud, ¿no?, autocrítica y de reflexión personal, y esto sí que es algo que salió y que me parece que está fenomenal, ¿no? Pues que al final esa conciencia de que el móvil, por ejemplo, sí que el móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico se puede utilizar como una herramienta positiva, ¿no? Porque, pues oye, pues te permite estar en contacto con tu familiar, te permite tener una comunicación afectiva, te permite tener esa comunicación con compañeros, compañeras, amigos, etcétera. Entonces, bueno, un poco para que sepáis todas las temáticas que salieron. Cuanto a la medicación y la falta de información, esto coincide con lo que descubrimos el año pasado, ¿no? Sí que detectamos, o sea, que dijeron que existía una falta de información sobre para qué es la medicación, qué efectos secundarios tiene y escasa comunicación profesional-paciente. Pues bueno, comentaban cosas como fui al médico porque estaba más nerviosa o porque estaba más nervioso, me dieron una medicación, pero no me explicaron nada. Y el relato, ¿no?, es como yo me encontraba, que me estoy acordando de una chica que participó, como yo me encontraba mal, me encontraba que me dormía, que no me sentía bien, fui al médico y entonces ya el médico me bajó la dosis, ¿vale? Entonces, para que estemos un poco pendientes también, ¿no?, de esa coordinación con el tema de los centros de salud o del psiquiatra o de la persona que lleve el tratamiento, de cara a que muchas veces no existe esa información. Entonces, es la propia persona la que ha tenido que ir al profesional a decirle, oye, a mí esto no me está sentando bien, que está fenomenal porque nos indica que esa persona se está cuidando y está siendo consciente de cómo se siente, pero bueno, un poco red flag, que digo yo, ¿no? Necesidades que detectamos, pues eso, una educación sanitaria accesible, ¿no? Más información por parte de los servicios sanitarios y de los centros de atención. También materiales en lectura fácil, que esto pues un poco corresponde, ¿no?, con lo que decían los profesionales, y explicaciones claras y adaptadas. En cuanto a los apoyos, entornos y relaciones seguras, factores protectores que se identificaron fueron profesionales y cuidadores, el apoyo familiar y entornos residenciales estructurados, seguros y con acompañamiento, ¿vale? Las personas sí que señalaron que como, o sea, o sea, pertenecían a la red de discapacidad, pero además estaban acudiendo a centros, ¿no? Entonces, en Promi es un centro residencial con las personas que participaron, y en ADECO es un centro ambulatorio donde las personas acuden a un área de atención sociolaboral, pero lo que sí que coincidían todas eran que estaban súper agradecidos y que lo que más les parecía importante era sus profesionales y cuidadores de referencia, para otras personas ese apoyo familiar cercano, ¿no? Y que al estar en un entorno residencial estructurado, seguro y con acompañamiento, pues
el poder llevar a cabo esa recuperación era mucho más fácil. Y una dificultad que sí que señalaron fue falta de espacios externos para hablar sobre las adicciones. Sí que decían que existía, o sea, que ellos tenían ese conocimiento, pero que, bueno, pues que era como una temática un poco tabú, ¿no? Y que no se abordaba y que sí que demandaban, pues oye, que hubiera más espacios dentro de los centros de atención donde poder hablar sobre estos temas. En cuanto a la prevención y la formación, tenían intereses sobre todo en conocer más sobre videojuegos e Internet, o sea, problemas de adicción en cuanto a videojuegos e Internet por casos personales que habían tenido dentro del entorno familiar. La mayoría, vamos, alcohol y bebidas energéticas, salud mental y relaciones. Y preferencias en cuanto al formato, que fueran charlas presenciales, pues como las que hicimos con el Focus Group, ¿vale? Vídeos con ejemplos reales y pues lo que os comentaba antes, ¿no? Testimonios y experiencias de vida de otras personas que hubieran ya pasado por esto y que les pudieran servir de referencia para ellas. Aquí os dejo unas frases de una de las participantes que me parecieron bastante interesantes y que yo creo que resume un poco todo esto, y es que cada persona tiene su propio proceso y la recuperación es posible con apoyo. La autonomía, el conocimiento y el bienestar como pilares de la prevención. Vale, ¿vamos bien? Decirme por aquí por el chat que yo me enrollo y voy muy rápido. Si alguna, venga, genial. Que sé que hablo muy rápido. Vale, pues nada, seguimos. Talleres de sensibilización. Hicimos un taller con profesionales, modalidad online, y luego lo dejamos disponible unas semanas, ¿vale? Para personas que no habían podido participar ese día. En total contamos con la participación de 38 personas y, bueno, el ratio de mujeres y hombres, pues como veis ahí, bastante equilibrado. Ámbito profesional, centros residenciales de atención a la discapacidad, servicios de programas educativos y centros penitenciarios. Y la experiencia profesional de las personas que participaron entre 1 y 8 años. ¿Qué resultados conseguimos con el cuestionario previo al taller de sensibilización? ¿Vale? Estas son como las cinco vertientes que quisimos evaluar. Y entonces, en cuanto a los factores de riesgo, pues aquí os dejo unos ejemplos, ¿no?, de lo que las personas dijeron. Factores de vulnerabilidad, exclusión social, falta de apoyos. En cuanto a las estrategias efectivas, formación, sensibilización, ocio saludable y entornos estructurados. Señales de alarma, cambios conductuales, físicos y funcionales, ¿vale? Esto sobre todo, pues cosas que estaban viendo las personas que participaron en el taller en las personas a las que estaban atendiendo. Uy, aquí algo está regulín. Lo he puesto doble, bueno, no pasa nada. Creencias. La mayoría considera posible la recuperación con apoyos adecuados, es decir, la experiencia que habían tenido las personas profesionales que participaron en el taller fue que si esa persona tenía un entorno estructurado, una serie de apoyos, esa persona se sentía segura dentro de ese entorno, la recuperación era mucho más efectiva que pues si no teníamos esos apoyos, ¿vale? Y consenso en que este tema debe ser prioritario. Había una pregunta que la veréis en el informe, ¿no? Era como, ¿cuánto de prioritario crees que abordar el tema de las adicciones en la población a la que atiendes es importante, ¿vale? Esto era una pregunta porque también en el focus group salieron cositas como, pues como que
es una temática que no se aborda dentro de los servicios, ¿no? Entonces, que ocurre muchas veces también, como pasa con el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad, pues lo vemos tanto en los centros educativos de discapacidad o los centros educativos ordinarios y lo vemos también dentro de los centros. Es verdad que es un área, una actividad de la vida diaria básica, ¿no? Que cada vez se está incluyendo más, pero que, bueno, pues como que la sexualidad y las adicciones no están, por así decirlo, incluidas al 100% dentro de los itinerarios, tanto formativos como preventivos de los centros y de los servicios de atención. Entonces, un consenso en que era un tema prioritario, ¿vale? En cuanto a los resultados tras el taller, lo que conseguimos fue, analizando los datos, pues que existía una identificación más precisa de los factores de riesgo y de las señales de alarma, ¿vale? Que existían estrategias concretas y adaptadas, es decir, que les quedó más claro como que esos talleres vivenciales eran importantes, que los materiales visuales también eran importantes y que esas adaptaciones en lectura fácil también. Una intervención centrada en la persona y coordinación familiar y profesional, mayor confianza en la recuperación de las personas con adicciones, esto un poco de cara a toda la información que se dio dentro del taller de sensibilización, pues como que las personas profesionales señalaron que se sentían como con mayor confianza y mayor herramientas, porque es verdad que abordamos toda la parte de detección, toda la parte de intervención y también les aportamos herramientas que les iban a poder servir dentro de su práctica clínica, ¿vale? Reconocimiento de prioridad y relevancia del tema, que esto ya pues lo habían abordado al principio. Los talleres de sensibilización con personas con discapacidad intelectual, os dejo un poquito aquí el resumen, ¿vale? Al final participaron 16 personas y resultados previos al taller. Conocimientos previos sobre las adicciones, ¿vale? Un poco concuerda con lo que vimos en el focus group, ¿no? O sea, detectamos que sí que tenían esa conciencia, ¿no? De conducta, o sea, de adicciones sin sustancias y adicciones con sustancias. ¿Qué actitudes tenían previas al taller en cuanto a las adicciones? Un rechazo mayoritario a sustancias y bastante conciencia sobre las consecuencias, ¿vale? En cuanto a las redes de apoyo, para ellas la más importante, familia y profesionales como factor protector, ¿no? Que esto era un poco también lo que habíamos visto en los focus group. En cuanto a su salud percibida, detectaron una valoración bastante positiva, ¿no? De una media de 4/5. Y prevención, y en cuanto a la prevención, habilidades de rechazo y búsqueda de ayuda. En el informe vais a poder ver más los porcentajes, etcétera, ¿no? Pues de todas estas áreas, pero un poco el resumen sería este. ¿Y qué vimos en los resultados? En el cuestionario posterior al taller, más del 85% de las personas que participaron percibieron como que habían aumentado sus conocimientos sobre las adicciones. El 100% tenía claro a dónde acudir en caso de consumo propio o de otra persona. Una mayor conciencia sobre las adicciones propias y ajenas y percibieron el taller como interesante y útil para la vida diaria. Vale, entonces vamos a hacer como un pequeño breve resumen, ¿no? En esta discusión y lo principal, ¿no? Los principales hallazgos que detectamos fueron que esos talleres de sensibilización incrementaron significativamente tanto la comprensión de los profesionales como las personas con discapacidad intelectual en relación a los problemas de adicciones, que existía una evolución de esos factores de riesgo generales hacia elementos más específicos, es decir, al principio del taller
como que sí que detectaban factores de riesgos, pues no, vulnerabilidad social, vulnerabilidad emocional, sobreprotección. Entonces, lo que nos enfocamos sobre todo en el taller de sensibilización era pues lo que os comentaba antes, ¿no? De ir más a la base, de ir a la raíz del problema y de realmente detectar todos esos factores de riesgo. Entonces, dificultades cognitivas y de regulación emocional, mucha historia de vida, el sobreproteccionismo y esas diferencias de género. También se vieron mejoras dentro de la detección temprana de señales de alarma y en el diseño de estrategias preventivas y de intervención centrada en la persona. Los resultados que nos dieron tanto con la revisión bibliográfica como con los focus group, como con los talleres de sensibilización, está alineada con la evidencia científica previa, ¿vale? Sobre todo esa formación específica de los profesionales y de las personas con discapacidad intelectual y de que los programas estén adaptados a la persona. Impacto en la calidad de vida y enfoque interseccional. Mayor precisión en la identificación de riesgos y señales, es decir, el poder adaptarnos más a la persona, ir a la base del problema de adicción, utilizar enfoques de reducción de riesgos, utilizar enfoques biopsicosociales, utilizar enfoques que pongan a la persona en el centro del tratamiento, nos va a llevar a que las intervenciones sean más eficaces. Y esto ¿qué nos va a suponer? Pues que exista una promoción más de esa autonomía, de hábitos saludables y de bienestar emocional. ¿Qué otras cosas nos ha aportado el estudio? Ha favorecido que las prácticas sean más inclusivas, ¿no? Que fomentar esa coordinación y que esas prácticas también sean más respetuosas con las capacidades individuales de la persona. Al final, yo siempre digo que da igual que tengas discapacidad intelectual, da igual que tengas una neurodivergencia, da igual. O sea, al final lo que nos tenemos que plantear es que delante de nosotras tenemos a una persona con sus capacidades, con una historia de vida, con una serie de traumas, con una serie de factores externos y de su entorno, ¿no? Que le están influyendo para llegar a tener ese problema de adicción y que tenemos que ir a la base, que tenemos que ir a investigar cuál es la función que está cumpliendo esa adicción. Yo siempre digo, o sea, hay que adaptarnos a cualquier persona, da igual que te hayan reconocido una discapacidad intelectual, no te la hayan reconocido o que realmente no la tengas, porque al final sí que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues, esas ciertas adaptaciones para que la persona se sienta más segura y más cómoda, pero que al final, o sea, que una práctica inclusiva, coordinada y respetuosa, da igual que tengamos discapacidad intelectual o que no la tengamos. Entonces, para mí esa es la clave, ¿vale? Después de todo de todos los datos que os estoy aportando, yo creo que un poco si me quedara con algo sería, da igual a la persona que tengas enfrente, siempre tienes que mirar cuál es su historia de vida y centrarte en ella y qué es lo que ella necesita, ¿vale? Importancia del enfoque interseccional. Pues tener en cuenta, ¿no? Todo el tema de cuáles son las diferencias en cuanto al género de hombres y mujeres, que esto lo vais a ver también en el informe, y que existen, ¿no? Como os comentaba antes, esas barreras de acceso a recursos adaptados. Entonces, se necesitan programas más accesibles y que y que sean más respetuosos y que promuevan sobre todo la autodeterminación de la persona, ¿vale? Como conclusión, es necesario un cambio de paradigma en el abordaje de las adicciones y personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque hay que superar esos estigmas. Existen las adicciones dentro del ámbito de la discapacidad. Y aquí, bueno, yo estoy hablando de algo muy concreto que es la discapacidad intelectual, pero que si hablamos de discapacidad, pues engloba a muchos tipos de discapacidades, ¿vale? Entonces, pues bueno, que hay que superar el estigma y que si ya de por sí los problemas de adicción tienen un estigma asociado, pues si juntamos uno con lo otro, pues hacemos una bomba de relojería.
Adaptar esos programas a las capacidades cognitivas y emocionales de la persona, esa formación específica y coordinada entre los profesionales y una mirada holística y modelos centrados en la persona. Los talleres de sensibilización suponen un incremento de los conocimientos y concienciación tanto en las personas profesionales como en las personas con discapacidad intelectual, mejora de actitudes de rechazo al consumo y de reconocimiento de apoyos, refuerzo del apoyo social y percepción positiva del bienestar. Alta utilidad percibida en el taller y elevada motivación para participar, ¿vale? Esto, o sea, ocurrió tanto en los talleres de sensibilización con profesionales como en los de personas con discapacidad intelectual y al final la gente era como, vale, se me ha quedado corto, porque al final el taller duró como 1 hora y media, una cosa así, y era como, se me ha quedado corto, quiero más, quiero más, quiero más, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que, que estamos en el camino, ¿no? Y que el objetivo es el seguir formando e informándonos. En cuanto a las políticas públicas, programas más inclusivos y accesibles, esto lo puse un poco también, ¿no? Por esa parte, ¿no? de, de que muchos centros pues existe una serie de criterios de inclusión y exclusión y muchas veces a las personas con discapacidad, esto lo vais a ver en el informe también, con coeficientes intelectuales inferiores a 70 no les permiten acceder al servicio. Entonces, bueno, lo que sí que hemos detectado es que muchas veces pues, que depende del centro, de la normativa que tenga el centro y muchas veces también, ¿no? Que al final esto es como una cosa que muchas profesionales me decían, al final que es que parece como suerte, ¿no? Que depende del profesional con el que te topes. Formación continua y coordinada entre discapacidad y adicciones y que las campañas de sensibilización estén adaptadas para reducir esos estigmas. En cuanto a los centros y profesionales, talleres con lenguaje claro, materiales visuales y metodologías vivenciales, que esto ya lo hemos comentado antes, detección temprana, intervención individualizada y acompañamiento a los familiares, ¿vale? Aquí sí que me gustaría destacar que tanto el año pasado como este hemos tenido dificultad para acceder a las familias, ¿vale? Sí que hemos contactado con un par de ellas o tres, pero es como una temática que todavía en el entorno familiar cuesta bastante. Entonces, bueno, para mí sería un reto futuro, ¿vale? El poder, o sea, el que familiares puedan participar en este tipo de estudios y enfoques interseccionales que promuevan esa autodeterminación y eviten la infantilización. Entonces, un poco para recopilar futuras investigaciones, evaluar programas adaptados en distintos tipos de adicciones, analizar los factores individuales, familiares e institucionales y explorar intervenciones que sean innovadoras, ¿vale? Al final, como hay poca investigación sobre esto, es una temática que está en un auge. Ahora sí que hay algún estudio, ¿no? Donde incluyen el mindfulness, donde se incluye el apoyo conductual positivo, algunos programas ocupacionales, pero bueno, un poco de cara a futuras investigaciones, tener en cuenta estos aspectos para poder evaluarlos más a fondo, que en el informe nuestro no han salido. Vale. Bueno, pues por aquí voy a dejar de compartiros. A ver. Yo creo que ya está. Vale, no sé si tenemos, vamos a hacer ahora el testimonio que os comentaba, ¿vale? Entonces, no sé si está Lourdes por aquí. Sí, buenos días. A ver, que no te veo, Lourdes. Ahí os veo.
Vale, ¿la veis? ¿La veis todos? No sé si a lo mejor la podemos poner. Dame un segundito que te voy a poner en primer plano, Lourdes. Ahí estamos. Y así te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Ujú. Me alegro. Vale, bueno, os voy a poner un poco en situación, ¿vale? No sé cuántas veces ya hemos participado juntas, porque ya Lourdes y yo nos conocemos en la distancia, pero ya casi somos medio familia. Em, Lourdes, aquí sí. Sí, Lourdes sí. está en un centro residencial de la Fundación Promi. Ha participado a lo largo de todo el estudio que hemos realizado este año. Ha sido voluntaria pues en prácticamente todas las actividades que hemos llevado a cabo, tanto en los talleres como en los focus group, como en ponencias que hemos hecho para otras entidades, etcétera. Y bueno, un poco el objetivo, ¿no? Es que la podáis conocer, que ella os pueda comentar su experiencia en relación a las adicciones y al consumo de sustancias, ¿no? Y un poco también fomentar esa figura de pares que os he ido comentando a lo largo de la presentación del informe, porque como yo digo, pues no hay mayor formación, ¿no? Que la experiencia que te da la vida y las vivencias que se tienen. Entonces, bueno, os dejo con ella y me, y, y que yo creo que os va a ser de gran ayuda y de gran utilidad que la podéis escuchar, porque además habla fenomenal y se expresa estupendamente. Así que nada, cuéntanos, Lourdes, ¿qué te apetece comentar hoy? Bueno, preséntate si quieres o lo que tú quieras, Primero, ya sabes que libremente. bueno, primero me gustaría presentarme pues, para que sepan un poquito más, ¿vale? Y bueno, yo soy Lourdes, estoy en Fundación Promi de Córdoba, de un pueblo que se llama Cabra. Llevo ya, o sea, ya 2 años aquí, llevo ya 2 años aquí, y la verdad que muy bien aquí. Estoy muy contenta y yo ya considero la gente de Promi ya mi familia, porque verdaderamente lo que tengo, mi familia es Promi. Hace un ratito lo estábamos comentando, también haciendo una actividad y bueno, yo estoy muy a gusto. Mi proceso ha sido, pues, claro, con mis altos y mis bajos, ¿no? Pero que me quiero referir que, gracias a Dios, pues tenemos aquí unas bellísimas personas, ¿no? Profesionales, que es muy fundamental tener profesionales. Aquí tenemos el psicólogo, que ya lo ponéis, el Plácido, que siempre está muy pendiente de nosotros, que me ayuda muchísimo también, por supuesto. Y bueno, tenemos muchas actividades para poder hacer una vida normal, como levantarte por la mañana como todo el mundo, ducharte, desayunar, arreglarte. Y luego venimos a unos talleres, que bueno, tenemos tanto lavandería como cocina, como aceituna. Luego hacemos deporte también. También vamos a las piscinas en invierno climatizadas. Entonces, estamos muy entretenidos, que es muy importante estar entretenido para que vayas llevando una vida normal, como cualquier persona que se levanta para ir a trabajar. Yo me levanto para venir a los talleres. Y entonces, pues la verdad, pues luego tenemos nuestro tiempo libre también. Luego entramos en Facebook también para ver las residencias de aquí de Provi, que me parece que, si no me equivoco, hay 15 residencias de Provi aquí en Andalucía, ¿cierto? Muy bien. 15. Entonces, bueno, pues para ver otros compañeros de otras residencias y pasamos aquí el tiempo, la verdad que muy bien. Luego también tenemos actividades. Pero hace poquito estaba en Málaga, también con otra compañera mía, bueno, que es una amiga, la verdad, y con una de las personas de allí de Promi, que es una cuidadora, con Carmen López, y pasé un día fenomenal, me lo pasé muy bien. Tenemos muchas actividades, en verano vamos a la playa,
la verdad que luego nos pegamos un viaje de días también por ahí, que eso es un poco más o menos aquí se porte bien, le damos esto. Que no paras, no paras, Lourdes, no paras. Exactamente. Y es muy importante Vale, no parar, ¿eh? Porque mientras haces cosas, no piensas. Y te vas vale. haciendo Y, al día a día, te vas haciendo, y luego te lo coges como una rutina. mm, y te gustaría compartir con las personas que nos están escuchando cómo fue tu proceso. Sé que me lo has contado un montón de veces y yo me lo Bien, sé de memoria ya. Entonces, ¿te bien. apetece compartir algo hoy sobre el proceso? Pues sí, no, por mi parte no habría ningún problema. Por mi parte no habría ningún problema. Pues bueno, yo estuve enganchada a la coca por problemas, se puede decir, bueno, yo soy de una familia desestructurada. Bueno, esto todo ya me lo trabajé, pero bueno, soy de una familia muy desestructurada. Entonces, la verdad, yo desde que tengo 5 o 6 años, me acuerdo muy bien de lo que yo he visto, he sufrido, y la verdad, yo he sufrido malos tratos desde muy niña, tanto por parte de mi madre, por parte de mi hermano. He tenido abusos y bueno, con violación antes de cumplir los 18 años. Y bueno, pues he ido pues llevándolo dentro de lo que podía, a lo mejor, pues la verdad me acostumbré a todo lo que, a los malos tratos y todo eso, pues, porque tú piensas que eso es normal y que tú te lo mereces, porque el entorno familiar que he tenido. Pero bueno, salí de ese ambiente o luchando, pues buscando un poco la independencia mía, ¿no? Por mi manera de ser y salí de casa. Pero bueno, por circunstancias tuve que venir, que volver a casa porque tenía una hermana que se llama Gema, que tenía discapacidad psicológica bastante alta y se puede decir que yo era la que tiraba de ella. Yo lo que me hacía cargo de mi hermano. Y bueno, mi hermana también pasaba cosas y, y bueno, ahí íbamos sobrellevándola. Hasta que conseguí sacar a mi hermana de casa de mis padres y llevármela conmigo. Y bueno, pues todo dentro de lo que cabe, pues yo fui con profesionales, mi hermana también, y fuimos ahí tirando, ¿no? Pero bueno, llevando a cuestas todo lo que habíamos pasado. Mi hermana la afectó bastante, le puedo decir que más que a mí, no es que a mí no me afectaría, pero a mi hermana mucho más. Y entonces, pues bueno, tomemos gente que nos pudo ayudar, tanto psiquiatras, psicólogos, y ahí vamos llevándola. Pero bueno, yo caí en la droga, como se puede decir, con la coca, ya sabéis lo que es, ¿no? Ahí posterior a que mi hermana falleció, lo llevé bastante mal, por supuesto, y lo sigo llevando mal, porque a mí estas fechas me ha hecho muchísimo de menos. Pero bueno, como también digo, tengo aquí mi familia, y además una familia muy grande, muy extensa. Y bueno, pues tuve que pedir ayuda, porque me veía o me hundía de todo o tenía que salir cuando falleció mi hermana. Y decidí salir y pedí ayuda y me mandaron, por suerte, aquí a Profi. Y bueno, aquí estoy muy contenta, muy bien. Tenemos gente muy profesional, cuidadores, como todo en general, ¿no? Y eso es los que me apoyo. Más que apoyarme mis compañeros, me apoyo en ellos cuando necesito algo, recurro a ellos. Y eso ha sido mi vida.
Gracias, Lourdes. Y te abrazo muy fuerte, que estás emocionada. Claro, sí. Ujú. Y eso no se olvida nunca. Total. Al Ujú. final, no, una vez creo que me dijiste que al final esto era para toda la vida, ¿no? Que tenías que seguir trabajando toda la vida y buscando, y apoyándote Mm. no me acuerdo muy bien la frase cómo fue, pero me creo que recordar que fue algo así, ¿no? Como que esto ya era para toda la vida y Sí, que yo, había que seguir trabajando. sí, yo la verdad, los recuerdos y las cosas los voy a llevar hasta que me llegue mi momento. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que tengo que aprender a vivir con lo que hay, con el pasado. Y poco a poco, pues, están aquí para ayudarme, pues, y yo ir avanzando y cada vez sea más ameno. Pero claro, son fechas señaladas. A mí diciembre, pues, es una fecha muy señalada. Pues me falta mi hermana, que la quería muchísimo. Bueno, la sigo queriendo, ¿vale? Y bueno, y vivir con lo que tengo y ir tirando para adelante. Y es que no queda otra, Claro. es que no queda otra. Es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, aquí estoy muy bien, aquí estoy muy bien. Mira, te voy a leer comentarios que te están mandando por aquí. Te dice, muchas gracias, María te dice, muchas gracias, Lourdes. Alba te dice, muchas gracias, Lourdes, eres una valiente, un placer escucharte. Eres una valiente, sigue con esa fortaleza, un abrazo. Aquí no te conocen, pero ya te están conociendo. Ya te vas a Sí, hacer famosa, ya lo yo sabes tú. pienso que soy más conocida más que desde que estoy aquí. La verdad. Vale, ¿y qué dirías que para ti ha sido lo más importante en este proceso, Lourdes? Aparte de tu valentía de decir voy a buscar ayuda, ¿qué es lo que crees, o sea, qué es lo que tú sientes que ha sido lo más importante o qué es lo que le querrías transmitir pues a las personas que nos están escuchando que son profesionales, ¿vale? Como a personas que puedan estar en tu misma situación. Lo primero, que si se quiere, se puede salir. Por supuesto, hay que poner mucho de la parte de una persona. Pero sobre todo lo más importante es pedir ayuda y acudir a profesionales que verdaderamente te pueden ayudar. Y eso es lo que digo. Y poner mucho de la parte de una persona. Importante, importante. Total. Vale, pues nada, no sé si quieres comentarnos alguna cosilla más, algo que le quieras decir a la gente, que te apetezca. Que si yo he podido, los demás también pueden. Claro que también influye mucho la edad. No es lo Mm. mismo en un adolescente o en una persona que tenga 20 años que ella, en una persona como yo que ya en febrero cumplo 59. ¿Me entiendes? Tiene las ideas más claras. Pero lo importante para mí es que siempre se pida ayuda. Siempre. Se pida ayuda. Siempre, siempre. Genial. Pues nada, Lourdes, muchas gracias. Mira, por aquí te ponen otra vez. Lourdes, eres un ejemplo a seguir, mucha fuerza. Gracias. Vale, pues vamos a dejar ahora un ratito de preguntas. No sé si que, o sea, quien quiera participar lo puede hacer o abriendo o sea, si levantáis la mano o abrís el micro, lo que queráis, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta o alguna cosita que queráis comentar o cualquier cosa, estamos abiertas a lo que necesitéis. Y si lo queréis poner por el chat escrito también, no pasa nada porque yo lo leería y,
Y ya está. No sé si hay alguien que quiera participar o que quiera preguntar algo. A mí o a Lourdes, ¿eh? Ahora la tenéis aquí, podéis aprovechar. Nada, pues yo creo que no hay nada por aquí. Vale, pues nada, voy a comentaros entonces para cerrar un poco. Vale, os dejo por aquí. Este va a ser, o sea, el informe completo lo publicaremos a lo largo del día de hoy, ¿vale? En el blog nuestro de Infoadicciones, que es la página web de la asociación que está especializada en adicciones, y lo publicaremos también en la página web general de la asociación Progestión, ¿vale? El vídeo de hoy lo subiremos también o sea, al apartado de YouTube de la entidad para que, bueno, pues si lo queréis volver a ver, lo queréis volver a revisar, si tenéis compañeros o compañeras que no hayan podido asistir. De hecho, yo creo que hay bastante gente que no se ha conectado porque en las inscripciones había más de 50 y aquí somos 20 y pico. O sea que, bueno, se quedará grabado, se quedará alojado en YouTube y nada, y que cualquier cosa, pues este es mi correo electrónico por si tenéis alguna duda, si queréis que os facilite algún artículo más, si queréis o sea, aunque en el informe vais a tener mucha bibliografía, pues bueno, si necesitáis algún material de los que yo tengo localizados, que también los puse en la guía y en el informe del año pasado, pues nada, que me podéis escribir para lo que necesitéis y, y poquito más, que muchas gracias, que felices fiestas, que hemos llegado al fin del 2025 y bueno, que espero veros el año que viene porque sí que tenemos ahí un par de proyectos que que saldrán, o eso espero que salgan, para seguir ampliando un poco el conocimiento, ¿no? y todo el tema sobre adicciones y discapacidad intelectual. Y poquito más, que espero que os haya aportado por lo menos algo más de claridad en cuanto al asunto y poco más.